Doctor Fernando Villegas Torres, bienvenido a librosperuanos.com y felicitaciones por la publicación de su libro Vínculos artísticos entre España y Perú, 1892-1929, elementos para la construcción del imaginario nacional peruano. Permítanos haciendo una primera observación. Su obra tiene dos partes, una dedicada a la pintura y otra a la escultura. Su metodología recurre al culturalismo y a la prosografía, y el objetivo es estudiar el desarrollo artístico criollo. Preguntamos, ¿usted asentaría que dicho desarrollo a través del paisajismo nacional refleja el tránsito del Perú oligárquico al Perú burgués? De cierta manera sí, ¿no? O sea, digamos que los espacios de democratización para los años 20 son distintos de los años 10. En realidad es un tránsito que va desde la mirada aristocrática, de una mirada mucho más centralizada en Lima, y vemos en los 20 ya las miradas hacia el mundo indígena, ¿no? Las propuestas de Sabugal o de Pantigoso son emblemáticas de un poco una realidad que quiere mirar a otras partes del país, o ideas tan importantes como la de Sabugal al plasmar el mestizaje, que busca ingresar a otras miradas relacionadas con lo que significa ser la identidad peruana. Lo que me pareció muy curioso es que todas estas representaciones, imaginarios de identidad que yo me encontraba a través de la pintura o la escultura, tenían referentes vinculados a lo español. O sea, no era ajena a la mirada de lo español, en donde se imbrincaba un concepto de la identidad peruana con un recordar lo hispano. Dígame, doctor, el, el, el prototipo artístico del Perú oligárquico ¿era más español o más afrancesado? Creo que tenía de ambas cosas, ¿no es cierto? Pero en el caso de nuestros plásticos, el prototipo era más español, porque si recordamos a la segunda generación de pintores académicos, Teófilo Castillo, Daniel Hernández, si bien ellos tienen una relación con ambos países, vemos que la mirada que tienen, por ejemplo, de su primer periodo está muy enlazada a Mariano Fortuny. Fortuny es un artista que está en Francia, está en Italia, ¿no? Y es un referente del arte español también. Entonces ambos empiezan con el tema de Casacón, que es esta pintura inspirada en el siglo XVIII. Entonces lo que yo encuentro es que muchos de nuestros artistas, cuando por ejemplo Sabugal está recorriendo España, dice, soy parte de esta tierra y al mismo tiempo me siento ajeno a ella. Entonces es como encontrar a artistas que para validar su mirada hacia su identidad la relacionan con España. Hay que recordar también que muchos de los artistas que he estudiado tienen una relación directa familiar con España, ¿no? Por ejemplo, el caso de Teófilo Castillo, su esposa era María Gregoria Gaubeca y ella era vasca. En el caso de Daniel Hernández, su padre era español. Y también fue el caso de José Sabugal. En el caso de los Quispe-Sacín, de César Moro y Carlos Quispe-Sacín, su abuelo era español. En su segundo capítulo, usted aborda la obra colombina de Merino y la segunda generación con Hernández, Castillo y Bacaflor. Pero ¿por qué es en la mirada nostálgica de Castillo donde se observa que aquí nuestro arte fue una modesta provincia del arte español? Es que en realidad no solo es Castillo, ¿no? O sea, digamos que si bien el trabajo empezaba en 1892, lo que yo quise ver fueron los antecedentes. Por eso un poco ese capítulo empieza con Ramón Muñiz y con Ignacio Merino. En realidad esta mirada de la relación con lo español, porque generalmente, por ejemplo, Macera ha visto la influencia francesa como hegemónica en el siglo XIX. Lo mismo ha hecho Lauer cuando habla en Introducción a la pintura peruana. Habla casi de resquicios de la influencia de lo español y va hacia lo francés. Sin embargo, lo que yo encontré desde 1848 con el pensamiento de Bartolomé Herrera, en el Te Deum en la Catedral, cuando habla de que la guerra de la independencia se había producido entre españoles americanos y españoles peninsulares,
él mismo hizo todo lo posible por traer el monumento a Cristóbal Colón, que está en el Paseo Colón de Salvatore Rebelli. Entonces, esa relación hacia lo español, ya hacia mediados del siglo XIX, está presente, y uno de los que va a retratar esta serie, a través de esta serie colombina, va a ser Ignacio Merino, y el otro va a ser Muñiz. Entonces, digamos que con Castillo, lo interesante en Castillo es que además de lo español está la problemática del paisaje nacional. Él es el primero que va a decir de que tenemos que diferenciarnos de Europa y empezar a pintar lo nacional, visto a través de la sierra, porque Lima lo único que le produce son evocaciones. En ese caso tenemos que entender que la figura de Castillo en el 900 es fundamental, porque de alguna manera Castillo aglutina tres miradas en torno a la pintura peruana con rasgos de identidad. Por un lado está el paisaje, que es estas representaciones de Yanganuco, que son las mejores propuestas de Castillo a través del paisaje de Huaraz. Por otro lado está el descubrimiento del tema arqueológico del Perú antiguo bajo el concepto de arte, cosa que hasta ese entonces no era considerado arte, lo que va a abrir camino a una de sus discípulas, que es Elena Iscue, que va a ser la que va a trabajar el diseño de motivos precolombinos para la gráfica, para las telas. Y el otro caso es esas evocaciones virreinales, ¿no? Entonces, yo creo que este trabajo continúa un poco mi investigación anterior, que fue un libro sobre Teófilo Castillo, y de alguna manera cierra algo que yo no había dicho en el libro anterior, y es que Castillo, cuando recuerda lo español, por ejemplo, en temas vinculados a la arquitectura, no reconoce una originalidad del mundo americano. O sea, en ese caso sí tendríamos que entender que cuando a él le preguntan, ya casi va a fallecer en 1922, un periodista argentino, sobre la originalidad de la pintura, de la arquitectura americana, él dice que no, que todos son memorias traídas de España. Uh-huh. Al final del siglo XIX, el arte peruano da el paso hacia la modernidad, con el naturalismo paisajista de Castillo, el retratismo de la alta burguesía neoyorquina de Carlos Bacaflor y la atención al debate entre simbolismo versus impresionismo. Le preguntamos, ¿este triunfo del copismo, de espaldas al pasado indígena, impide buscar otras realidades como el cubismo de Picasso? En realidad, yo creo que ahí tendríamos que un poco pensar en dos lugares donde se desarrollan los artistas peruanos. Uno es el medio peruano, que está muy proclive a, o sea, digamos que acá mientras que se estaba dando el naturalismo, el impresionismo, tenías que años antes, Carlos Bacaflor en Francia estaba en contacto directo con los Fauves en la Academia Julian de París, trabajando pintura junto con Anglada Camarasa, que lo va a reconocer como su alumno. Entonces, lejos de pensar que Bacaflor es nuestro último académico, tendríamos que considerarlo nuestro primer moderno, porque es el primero que está en contacto con la vanguardia, con el postimpresionismo. Entonces, en ese caso, el cubismo en Lima todavía no va a ser una posibilidad de aceptación. O sea, en este periodo todavía Castillo está en la crítica de arte avalando el naturalismo, el impresionismo, y va a ser la siguiente generación, la generación de Quispe Sacín, que va a estar en contacto directo con la vanguardia histórica a través de sus estudios en San Fernando, en Madrid, donde se va a vincular con el movimiento ultraísta español, que tiene relación con el cubismo, y ahí es donde se va a desarrollar, digamos, preferentemente la vanguardia. O sea, los Quispe Sacín son de alguna manera nuestros más directos artistas vinculados con el proceso histórico de la vanguardia. En su capítulo cuarto se enfatiza la importancia de los emigrados peruanos, Vallejo, Cosío del Pomar y José Carlos Mariátegui, para la recepción de las vanguardias artísticas europeas por la vanguardia local. Al final, Sabogal, sus discípulos y los llamados pintores decorativos asumen los criterios vanguardistas. ¿Pero acaso nuestras vanguardias apenas pudieron asumir el imaginario indígena sin distanciarnos del verismo español? Yo creo que sí se distanciaron, ¿no?
porque en realidad en el caso, por ejemplo, de Sabugal, o el caso también del ultraorbicismo de Domingo Pantigoso, ¿no? Se distanciaron en varios sentidos. Por ejemplo, en el caso de Sabugal, siempre no son modelos copia, ¿no? O sea, no se trata solo de copiarlo de afuera e imitar lo que tenemos, sino en realidad siempre en el arte peruano y latinoamericano, siempre hay un proceso de reconversión, de búsquedas de nuevos caminos. Y en el caso del arte peruano, específicamente, siempre hay esa mirada de la identidad. Ese presupuesto no es un presupuesto de vanguardia. O sea, para los artistas franceses lo que les preocupaba era el arte por el arte, el estudio de la forma, por ejemplo los fauves, el color a través de los fauves, perdón, la forma a través del cubismo. Entonces no había un presupuesto identitario, o sea, no se trataba de hacer un arte francés. En el caso de Perú, en el caso de Latinoamérica, hay implícita esta idea de identidad. Entonces esto hace que, por ejemplo, lo racial, la idea de lo telúrico, tenga un peso fundamental, tanto para Sabugal como para Pantigoso. Entonces estamos hablando de un lenguaje que se nutre de la vanguardia, pero que tiene implícita una mirada de quiénes somos. Y eso se ve a través de lo indio, o en el caso de Pantigoso, o se ve a través de lo mestizo en el caso de Sabugal. ¿Y por qué sería el prototipo de arte burgués justamente el que se busca su fundamento en lo identitario? Porque creo que es una respuesta todavía no resuelta, ¿no? O sea, digamos que el tema de lo identitario en una sociedad multiétnica, que en este sentido, en esta época todavía está buscando una mirada monodiscursiva, o sea, que está mirando solo una identidad basada en un solo grupo, todavía es una respuesta que no ha llegado todavía a un final, ¿no? Sabogal, Quispe Sacín y Pantigoso recepcionan la vanguardia española de modo distinto. Simbolista uno, ultraísta otro e indigenista modernista el último. Pero esta asunción del simbolismo no está demasiado mediatizada por el costumbrismo popular. ¿A qué te refieres con esto de que está mediatizado a través del simbolismo? ¿Lo ven lo simbólico a través de los ojos del costumbrismo? Lo ven a través de las revistas ilustradas, lo ven a través, por ejemplo, Reinaldo Luza, cuando hace sus obras, Castillo comenta de que hay una mirada muy relacionada con lo costumbrista, ¿no? Señora, incluso habla de Fierro y habla de la posibilidad de que Fierro sea nuestro primer caricaturista, porque habla de las costumbres, ¿no? Pero en sí, digamos, es lo decorativo, es a través de lo decorativo, a través de las revistas, a través de las portadas de libros que se ve más. O sea, en algunos sí podríamos decir que hay una relación con el costumbrismo, pero no en todos. El velasquismo naturalista y tenebrista fue determinante en nuestros artistas adscritos a la escuela española. Pero el vínculo con el arte español no denota más bien un desfasado rescate de lo nacional, cuando ya el arte europeo se embarcaba hacia lo universal. O sea, ¿no se pudo encontrar un lenguaje artístico distinto al europeo? Claro, lo que pasa es que en el caso, y eso es lo que comprueba mucho más nuestros referentes hacia España, ¿no es cierto? España es de alguna manera un lugar donde también se busca la identidad, en donde tienes referentes como Ignacio Zuloaga, que busca a través de pueblos como Segovia, cuadros vinculados a un costumbrismo regionalista, o tienes las obras de Sorolla, o sea, digamos que ellos son en el 900 los que representan esta idea identitaria que al final siguen nuestros plásticos. Entonces podemos decir de que, y por ese lado, España de alguna manera está más vinculada a esa relación de encontrar una identidad en el arte peruano, cosa que no pasa con Francia, ¿no? Ahora, cuando nuestros artistas plásticos beben de ambas fuentes, ¿no es cierto? Beben del arte francés y del arte español, lo que se ve es una mirada completamente distinta, porque en realidad cuando uno analiza la obra de Pantigoso, cuando uno analiza la obra de Sabugal, puedes encontrar, por ejemplo, en los grabados de Sabugal elementos vinculados al expresionismo alemán,
Puedes encontrar en la obra de Pantigoso representaciones vinculadas al mundo modernista, pero siempre está implícita una mirada identitaria, o sea, siempre hay una respuesta en la cual uno quiere buscar a través del ultraorbicismo la mentalidad andina y la representación del indio, y el otro a través del mestizaje. Entonces esas cosas lo diferencian del arte europeo y establece una vanguardia completamente distinta a la realizada en Europa. Carlos Quispe Sacín fue lo más alejado del costumbrismo de Sabogal y del naturalismo de Castillo. No le obsesiona la identidad. Su pintura es lo más cercano al cubismo y al futurismo. ¿Acaso su arte representa lo más alejado del arte del Perú oligárquico y lo más representativo del arte del Perú burgués y de la rebelión criolla? Su arte representa una mirada que busca algo que era un principio básico para el arte moderno, que era la idea de el arte no dependiente del tema, el arte visto a través de su lenguaje en sí mismo. Ese lenguaje es un lenguaje directamente relacionado con los presupuestos tanto del cubismo y todas las vanguardias que se dieron hasta antes de la Gran Guerra, cubismo, futurismo. Entonces, en este caso, lo que representa es una libertad creativa basada en un lenguaje visto a través del arte. O sea, la pintura tenía que responder desde su propia mirada, y su propia mirada era forma, color. Y ese era un presupuesto que había empezado durante todo el siglo XIX, desde Baudelaire, en Las Flores del Mal, había empezado con todo el proceso que se va a iniciar con el mundo moderno. Entonces es algo que llega a la vanguardia histórica después de un proceso burgués que se da durante todo el siglo XIX, ¿no? Entonces en ese sentido, sí, Quispe Sacín hasta el último va a mantener ese lenguaje de vanguardia. Podemos decir que es el más purista de nuestros artistas en ese sentido, ¿no? Tiene un intento donde dialoga con el arte Nazca, por ejemplo, cuando recién llega al Perú, pero en realidad no es algo constante en su producción artística. La escultura nacional tampoco estuvo exenta del gusto conservador y prefirió tratarlo incaico, pero según el ideal de belleza griego. Por tanto, ¿acaso el contexto peruano, a excepción de las revistas ilustradas, no fue reactivo no solo al arte español de vanguardia, sino a todo arte de vanguardia? Fue bastante reactivo en realidad. O sea, en realidad nuestro gusto, o sea, si hablamos de, estamos hablando de que Castillo está en 1915, de 16, cuando es la polémica entre simbolismo e impresionismo, defendiendo el naturalismo y defendiendo el impresionismo, y esa batalla en Europa se había dado en 1874-1886. Entonces más o menos son 30 años de diferencia, y cuando se ve los artículos sobre el cubismo, el futurismo en la prensa peruana, lo toman como anécdota para burlarse de estas nuevas corrientes que se están dando en Europa. Mariátegui sería el primero que pone la primera piedra de escribir discursos razonables, pensantes sobre los movimientos de vanguardia histórica. Pero en el 23, cuando él pudo hacer una exposición de vanguardia, prefirió hacer una de la colección de Pedro de Aliaga, perdón, de la colección de Pedro de Aliaga, una exposición vinculada a pinturas impresionistas y posimpresionistas. Entonces, hasta los 20 todavía no se estaba preparado para la receptividad a los movimientos de vanguardia. La segunda mitad del siglo XX es época de decadencia del Perú oligárquico, y Mariátegui apoya los movimientos de vanguardia, apelando a la importancia de lo ideológico sobre lo formal, preconizando un Perú mestizo. Pero ¿no resulta paradójico que mediante el decadentismo vanguardista se promueva justamente una revolución cultural? Es curioso que Mariátegui, cuando toma el aspecto de lo formal y asume lo ideológico como peso, le dé ese peso a Sabogal, ¿no? Y no recurra, o sea, uno pensando, ¿no? De repente, Mariátegui ha sido el principal defensor de los movimientos de vanguardia, es el que ha escrito críticas serias, entonces lo lógico sería, bueno, apoya a Quispe Sacín, apoya a artistas vinculados a lo que tú
estabas defendiendo. Sin embargo, en lo que él pesa más, yo creo que es en su ideario político. O sea, antes que Esteta fue político, y antes de político había un proyecto de nación, en el caso de Mariátegui, que era peruanizar el Perú. Y en ese sentido había una similitud en el proyecto de Sabogal, que era encontrar la identidad a través del mestizaje y a través del arte. Entonces es por eso que él se aleja de los presupuestos formales y prefiere la idea sobre la forma, cosa que hace que le dé su apoyo a Sabogal. Cuando Sabogal expuso en 1928 en Buenos Aires, Argentina, Hidalgo le escribió una carta a Mariátegui diciéndole: tú eres el responsable de haber mostrado a Sabogal, su exposición no ha tenido éxito. Entonces era como decirle qué pasó, ¿no? O sea, ¿por qué tú estás apoyando a un artista que en realidad, si analizamos sus formas, o sea, desde la pintura, porque hemos hablado que en el grabado sí hay expresionismo, sí hay vanguardia, vemos un Sabogal más vinculado a Anglada Camaraza, a Zuloaga, motivos costumbristas, ¿no? Claro, claro. Lo que usted dice es muy interesante, porque la elección por parte de Mariátegui y de Sabogal sería entonces más de carácter ideológico que estético. Exacto. Muy bien. La última pregunta. Su libro se cierra abordando el hispanismo del pabellón peruano de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Pero toda esta apoteosis de lo hispánico no es el canto de cisne de lo español ante la avasallante norteamericanización del país bajo el gobierno de Leguía. Y si ayer las celebraciones por el centenario recordaron los vínculos con España, hoy las celebraciones del advenedizo bicentenario recordarán los vínculos de lo mestizo con lo global. Bueno, ahí son dos preguntas, ¿no? Pero, bueno, la primera sería, yo escogí el pabellón peruano en la exposición de Sevilla porque creo que cierra una época. Cierra una época en donde se ven varios proyectos creativos de nuestros plásticos y la intervención de artistas españoles, ¿no es cierto? Está Manuel Piqueras Cotolí, que fue el encargado del pabellón con este estilo neo-peruano, que tiene mucha sintonía con la propuesta de Sabogal. En realidad está hablando del mestizaje, pero ambos, porque también Sabogal va a exhibir, ahí va a hacer unos frisos vinculados a diseños inspirados en los queros incas. Entonces, la diferencia está en torno a el mestizaje, en qué grado está hacia lo español o en qué grado está hacia lo indio. En Sabogal estaba más hacia lo indio y en Piqueras hacia lo español. Y luego en ese pabellón está las muestras hispanistas, marcadamente hispanistas, de Daniel Hernández, con Pizarro victorioso y a caballo. La presencia de un cuadro de Santa Rosa de Murillo, patrona de América, pero primera santa criolla, baluarte del criollismo. Y luego está también la propuesta de Macedo, que era una pintora desconocida y que trato de rescatar en el libro, que pinta La Gitana, que es una propuesta costumbrista, y ella va a estudiar en la Academia de San Fernando con Benedito, Manuel Benedito, y es una propuesta bastante conservadora. Entonces, lo que me pareció interesante en el pabellón peruano, además de la propaganda política de Leguía, ¿no es cierto? Porque Leguía lo que intentaba a través del pabellón peruano era ganar réditos políticos, establecer vinculaciones con el arte, con políticos españoles, o era una mirada de entender lo global. Lo interesante eran las propuestas de los artistas peruanos y cómo se podía ejemplificar lo hispano, el mestizaje y la representación de lo indio, que también estuvo presente a través de la obra de Pantigoso. Pantigoso había hecho una exposición en el 28 en el Círculo de Bellas Artes, y ahí habían detectado su lenguaje de vanguardia. Un crítico le había reclamado y le había dicho: Pantigoso se ha embebido de las revistas europeas y nos trae estos lenguajes retorcidos, porque el crítico era bastante conservador. Venga, regrese usted, Pantigoso, cuando nos traiga al verdadero indio peruano, el lenguaje del verdadero indio peruano. Esto, para un artista que se consideraba el pintor de la raza, pintor de lo indio, habrá sido como
sacarlo de sus pies, ¿no es cierto? Entonces lo que él va a hacer en el 29 va a ser una respuesta a estas críticas a través de los diseños Nazca Paracas que va a incorporar en sus trabajos, en el pabellón. Y respecto a las celebraciones del Bicentenario, que posiblemente recordarán los vínculos de lo mestizo con lo global. El Bicentenario es algo que todavía no ha sido pensado. En realidad estamos a muy poco tiempo de celebrarlo. No solo es lo mestizo, ¿no es cierto? En realidad creo que lo mestizo es parte de nuestro imaginario. Es un imaginario que creo que ya con José María Arguedas en los 50s, creo que tendríamos que también ver el proceso mucho más amplio, porque el proceso, tenemos otras migraciones durante el siglo XIX que construyen nuestros repertorios imaginarios de identidad, como los chinos o los japoneses o los italianos, el mundo de la selva, ¿no es cierto? Entonces, creo que tenemos que entender una identidad que hable de un ciudadano de distintos orígenes, de distintas etnias, pero con un proyecto común, que es el país. Entonces, mientras que no se hable de eso, pues estamos todavía pensando en celebrar un centenario, ¿no es cierto? Porque eso fue lo que se evidenció en el centenario. Fue la celebración de tratar de legitimar a lo indio, legitimar a lo mestizo o legitimar lo español, sin darse cuenta que todos eran parte de ese proyecto, ¿no? Lo que nos está queriendo decir usted es entonces que estéticamente aún no se ha pensado el Bicentenario del Perú. Sí, no se ha pensado. Fernando Villegas Torres, muchísimas gracias por esta entrevista a librosperuanos.com. Gustavo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Libros Peruanos por darme la oportunidad de hablar de mi libro. Gracias.